Era una noche tranquila cuando escuché el sonido del timbre. No esperaba visitas, especialmente a esa hora, pero me levanté del sofá, todavía sorprendido, y fui a abrir la puerta. Cuando la abrí, me encontré con una figura familiar, una sonrisa que había visto antes, pero que nunca había esperado ver aquí, tan cerca y en mi propia casa. Era Marcos, el hermano de mi mejor amiga. Habíamos coincidido en algunas reuniones y momentos familiares, y aunque siempre había sentido una conexión inexplicable con él, nunca pensé que alguna vez se presentaría en mi puerta sin previo aviso. ¡Sorpresa!, dijo con una sonrisa divertida, sosteniendo una pequeña maleta en una mano. Era alto, con una presencia que llenaba el espacio, y en ese momento su mirada se encontró con la mía, y sentí algo, una especie de chispazo que fue demasiado rápido como para interpretarlo. «Marcos, ¿qué haces aquí?», pregunté, tratando de sonar casual mientras me hacía a un lado para dejarlo entrar. «Perdí mi vuelo de regreso a casa», dijo encogiéndose de hombros, «y Sofía me sugirió que tal vez podría quedarme contigo, al menos hasta mañana por la noche. Sé que es algo repentino». «No hay problema, claro, eres bienvenido», respondí, intentando disimular el leve nerviosismo que me invadía. Él asintió y dejó su maleta a un lado, mirando alrededor de la sala como si intentara memorizar cada detalle. Yo cerré la puerta y traté de comportarme de forma natural, aunque por dentro no podía negar que su presencia me hacía sentir diferente. Fuimos a la cocina, y mientras preparaba algo para que pudiera comer, él se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio. Me sentía consciente de cada movimiento, de cómo mis manos temblaban ligeramente mientras cortaba los ingredientes. No sabía si él notaba mi nerviosismo, pero en su mirada había algo, una calma tranquila que parecía analizarme. «¿Estás bien?», preguntó en un tono casual, pero había un matiz de preocupación en su voz. «Sí, sí», respondí rápidamente. «Solo estoy sorprendido de verte aquí, eso es todo». Él sonrió y asintió, pero no dijo nada más. La cocina se llenó de un silencio cómodo pero cargado de algo más, algo que no podía describir con palabras. Era como si cada segundo que pasaba se cargara de significado, como si hubiera algo no dicho flotando entre nosotros. Cuando terminé de preparar la comida, nos sentamos en la mesa de la cocina. Hablamos de cosas triviales, de su trabajo y de cómo había perdido el vuelo, pero cada palabra parecía llevar un peso adicional, como si ambos estuviéramos evitando algo. Me sorprendí observando sus gestos, la manera en que movía las manos mientras hablaba, cómo su sonrisa se extendía hasta sus ojos. Había algo en él que siempre me había atraído, pero en esta proximidad, en la penumbra de la cocina, esa atracción se sentía más real, más palpable. Después de cenar, llevé los platos al fregadero, y él se levantó para ayudarme. Estábamos uno al lado del otro, nuestros brazos rozándose ligeramente mientras lavábamos los platos. No podía evitar notar el calor que irradiaba su cuerpo, la cercanía que parecía desdibujar los límites entre nosotros. Sentía cómo mi pulso se aceleraba con cada roce accidental, pero intentaba mantenerme enfocado, fingiendo que era solo una tarea cotidiana. De repente, él se giró hacia mí, secándose las manos, y me miró con una intensidad que me hizo quedarme quieto, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar ante esa mirada. No era una mirada cualquiera, era profunda, como si intentara entender algo de mí que yo mismo no entendía. «Sabes, siempre he sentido que, no sé, que hay algo entre nosotros», dijo en un tono bajo, casi como si no quisiera que las palabras salieran. Mi corazón dio un vuelco, y por un momento no supe qué decir. ¿Había oído bien? ¿Era eso real? Sus palabras resonaron en el silencio de la cocina, y yo me quedé mirándolo, sin saber si debía responder o si mis propias emociones me traicionarían. Me quedé en silencio, sintiendo cómo sus palabras reverberaban en el espacio entre nosotros. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de decir, mientras mi corazón latía desbocado.
Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que el tiempo se detenía, como si estuviera atrapado en un momento que nunca había imaginado, pero que, de algún modo, siempre había deseado. ¿Cómo dices? Logré susurrar, intentando mantener la voz estable. Marcos me sostuvo la mirada por un instante que se sintió eterno. En sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me dejó sin aliento. Era como si él también estuviera luchando con algo que llevaba dentro desde hacía tiempo, algo que finalmente había decidido liberar. Respiró profundamente antes de responder, como si buscara las palabras adecuadas, o tal vez el valor para decirlas. No sé cómo explicarlo, murmuró, su voz suave y cargada de una sinceridad que me desarmó. Es solo una sensación, una conexión que no puedo ignorar. Cada vez que te veo, siento que hay algo más, algo que no he sentido con nadie más. Esas palabras cayeron sobre mí como una confesión íntima, un secreto que él había estado guardando en lo más profundo de su ser. Era una verdad tácita que siempre había estado presente, pero que nunca habíamos articulado. Me sentía expuesto, como si él hubiera logrado ver a través de todas las barreras que había construido a lo largo de los años. Pero, al mismo tiempo, me sentía comprendido, como si alguien finalmente hubiera visto esa parte de mí que había ocultado incluso de mí mismo. Marcos. Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre, y no supe si debía continuar o simplemente dejar que el silencio hablara por mí. Él dio un paso hacia mí, cerrando la distancia que nos separaba, y pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Su cercanía era reconfortante, pero también me hacía sentir una mezcla de anticipación y nerviosismo que no podía controlar. Me miró con una intensidad que parecía traspasar cada capa de duda que pudiera tener, como si en ese instante no existiera nada más en el mundo. No tienes que decir nada si no quieres, susurró, su voz tan suave que apenas era audible, pero sus palabras resonaron en mi interior. Solo quiero que sepas lo que siento. No espero nada, no quiero hacerte sentir incómodo. Solo no podía seguir guardando esto para mí. La sinceridad en su voz, en su mirada, me desarmó completamente. Era extraño, pero en ese momento sentí que todas las dudas, todos los miedos que había tenido hasta entonces, se desvanecían. En su presencia, en esa confesión inesperada, encontré una calma que no había experimentado antes, una certeza que me impulsaba a dejar de lado todas las barreras y ser honesto conmigo mismo. Yo también. Mi voz se quebró, y sentí un nudo formarse en mi garganta. Respiré hondo antes de continuar. Yo también he sentido eso, pero nunca supe cómo decirlo. La expresión en su rostro cambió sutilmente. Sus ojos se suavizaron, y en su sonrisa había una mezcla de alivio y emoción contenida. Lentamente, levantó una mano y la posó suavemente sobre mi mejilla, su pulgar rozando mi piel con una delicadeza que me hizo estremecer. Cerré los ojos por un momento, permitiéndome sentir cada pequeño detalle de ese toque, cada matiz de su presencia tan cerca de mí. Cuando abrí los ojos, él seguía mirándome con esa misma intensidad, y supe en ese momento que habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos deseaba deshacer. Me quedé en silencio, intentando asimilar el momento, como si el tiempo se hubiera detenido y solo existiéramos él y yo, en ese espacio compartido, en ese instante que parecía haberse expandido, para albergar todo lo que no habíamos dicho. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él debía escucharlo, pero Marcos no parecía notar nada más que la cercanía entre nosotros. Su mano en mi mejilla, su mirada fija en mis ojos, eran suficientes para hacerme perder cualquier vestigio de control. En su cercanía había algo familiar y extraño al mismo tiempo, como si hubiera estado esperando toda mi vida para sentir esto, y al mismo tiempo, como si fuera la primera vez que lo experimentaba. Su pulgar seguía trazando pequeños círculos en mi mejilla, y ese gesto, tan simple y sutil,
me llenaba de una calidez que me invadía por completo. No sabía cómo habíamos llegado a este punto, cómo había sido posible que algo tan profundo y tácito hubiera crecido en silencio entre nosotros, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de la magnitud hasta ese momento. Sentí que sus ojos buscaban en los míos una confirmación, una señal de que yo también estaba en este instante con él, de que entendía lo que estaba ocurriendo. Con un leve movimiento, mis dedos buscaron los suyos, entrelazándose en un gesto que parecía contener todas las palabras que no sabía cómo pronunciar. No era necesario decir nada. En ese pequeño contacto, en esa simple acción, había una respuesta tácita, una aceptación de lo que sentíamos, de lo que habíamos estado ignorando por tanto tiempo. Marcos inclinó su frente hacia la mía, y nuestras respiraciones se mezclaron en un suspiro compartido. Pude sentir su aliento cálido y suave, una mezcla de cercanía y vulnerabilidad que me hacía sentir más vivo que nunca. Mis ojos se cerraron, permitiéndome disfrutar de ese momento, de esa intimidad que parecía envolvernos y aislarnos del resto del mundo. Su mano en mi mejilla se deslizó lentamente hacia mi cuello, y el roce de sus dedos me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. «No tienes que hacer nada que no quieras», murmuró, su voz apenas un susurro que resonó en mi interior, llenando cada rincón de mis pensamientos. Esas palabras, llenas de comprensión y paciencia, me hicieron sentir una paz que no había conocido antes. No había prisa, no había presión, solo estábamos nosotros, en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido y donde cada segundo se sentía eterno. Lentamente, abrí los ojos y lo miré, encontrándome con esa misma mirada que había visto en él al principio de la noche, una mezcla de ternura, deseo y algo más profundo, algo que no sabía cómo describir, pero que resonaba en cada fibra de mi ser. Mi mano subió, casi por instinto, y acarició su rostro. La piel bajo mis dedos era cálida, y su expresión reflejaba una suavidad que me desarmaba. Había algo en su mirada que parecía comprenderme por completo, como si hubiera visto todas mis dudas, mis temores, y aún así estuviera ahí, dispuesto a aceptar cada parte de mí. Ese entendimiento tácito, esa aceptación, me daba la fuerza que necesitaba para permitirme ser vulnerable, para dejar de lado todas las barreras que había construido y simplemente sentir. Entonces, en un gesto que fue lento pero inevitable, me acerqué aún más, hasta que nuestras frentes estuvieron juntas y nuestras respiraciones se volvieron una sola. Sentía que el aire estaba cargado de electricidad, que cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de nuestra conexión, hasta el punto en que las palabras ya no eran necesarias. Marcos acercó su rostro al mío y cuando nuestros labios se rozaron, fue como si el tiempo se detuviera por completo. El beso fue suave, una exploración cautelosa, pero lleno de una emoción que no podía controlar. Sentí que cada nervio de mi cuerpo respondía a ese contacto, que cada parte de mí se conectaba con él de una manera que iba más allá de lo físico. Mis manos encontraron las suyas, entrelazando nuestros dedos en un gesto que sellaba esa conexión, que confirmaba lo que ambos sentíamos, sin necesidad de palabras. Nos separamos, pero nuestros rostros permanecieron cerca, nuestras frentes aún juntas, y nuestras respiraciones entrelazadas en un silencio que lo decía todo. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada encontré una comprensión y una paz que nunca había conocido. Era como si, en ese instante, todo cobrara sentido, como si cada duda, cada temor, se desvaneciera en la calidez de su presencia, en la certeza de que, pase lo que pase, este momento quedaría grabado en ambos. Marcos sonrió, y su mano subió para acariciar mi mejilla una vez más, un gesto que sentí cargado de promesas tácitas, de un entendimiento profundo que no necesitaba explicación. Me quedé ahí, en sus brazos,
permitiéndome disfrutar de la paz que su cercanía me ofrecía, sintiendo que, en ese instante, todo estaba bien, que no había necesidad de preocuparse por el mañana, porque en ese momento solo importábamos él y yo. Me quedé ahí, inmerso en la calidez de sus brazos, sintiendo el peso de cada segundo, como una eternidad en la que solo existíamos nosotros dos, sin nada ni nadie que pudiera interrumpir el momento. Era como si, en el silencio compartido y en cada pequeño gesto, hubiéramos encontrado un lenguaje propio, un entendimiento que iba más allá de las palabras y que, a su manera, nos unía de una forma que nunca había creído posible. Nuestros dedos continuaban entrelazados, y en ese simple contacto sentía una corriente de electricidad que recorría todo mi ser, como si cada pequeño roce se volviera una reafirmación de lo que ambos estábamos sintiendo. Con cada respiración, con cada leve movimiento, esa conexión se profundizaba, y en la mirada de Marcos veía reflejada la misma mezcla de vulnerabilidad y determinación que sentía dentro de mí. Estábamos explorando algo que había estado latente entre nosotros desde hacía mucho tiempo, algo que había crecido en silencio, esperando el momento adecuado para emerger. «No tienes idea de cuánto esperé este momento», murmuró Marcos, su voz apenas un susurro, pero cargada de una sinceridad que me desarmó. Lo miré a los ojos, y en esa mirada pude ver todo lo que no había sido capaz de expresar, todo lo que, de algún modo, siempre había estado ahí. No supe cómo responderle. Las palabras parecían insuficientes para describir la magnitud de lo que sentía. Así que, en lugar de hablar, me acerqué a él una vez más, buscando esa cercanía que parecía borrar cualquier duda, cualquier temor. Nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso, que esta vez fue más profundo, más seguro. Era como si, en ese gesto, estuviéramos reconociendo todo lo que habíamos reprimido, todo lo que habíamos ignorado. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, y el calor de su abrazo me llenó de una paz indescriptible, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Sentía que, en sus brazos, encontraba un refugio, un lugar donde podía ser yo mismo, sin miedos, sin reservas. Cada segundo que pasaba, cada caricia, cada susurro, nos unía más, y en esa proximidad encontraba una libertad que nunca había conocido. Los pensamientos, las dudas, las inseguridades, se desvanecían en la calidez de su abrazo, y solo quedaba el aquí y el ahora, el momento compartido, la certeza de que, en ese instante, nada más importaba. Nos quedamos así, en silencio, abrazados, permitiendo que nuestras emociones se expresaran a través de cada gesto, de cada mirada, de cada suspiro. Marcos me miró con una ternura que me hizo sentir expuesto, pero también comprendido. En su mirada no había juicios ni expectativas, solo aceptación. Esa simple mirada me dio la confianza para dejar de lado cualquier temor, para permitirme sentir y ser honesto conmigo mismo de una manera que nunca antes había hecho. Él era mi refugio, y en ese instante me di cuenta de que siempre lo había sido, incluso antes de que pudiera comprenderlo. La noche avanzaba, y aunque el silencio nos envolvía, no era incómodo ni forzado. Era un silencio lleno de significado, un lenguaje compartido que iba más allá de las palabras y que nos permitía comunicarnos de una manera que solo nosotros entendíamos. Cada segundo juntos se volvía una reafirmación de lo que ambos sentíamos, y en su abrazo, en su cercanía, encontré una paz que me llenaba por completo. Nos quedamos así por un tiempo indefinido, envueltos en la calidez de nuestra cercanía y en un silencio que lo decía todo. Poco a poco, los primeros rayos de luz comenzaban a colarse por las ventanas, bañando la habitación con una claridad suave y reveladora. Con la llegada del amanecer, sentí que ese instante, aunque íntimo y único, era también el comienzo de algo más profundo, algo que se extendería más allá de esa noche. Marcos me miró con una sonrisa tranquila
y llena de esa ternura que me hacía sentir en casa, como si en su mirada encontrara todas las respuestas que había estado buscando sin saberlo. Le devolví la sonrisa, y en ese simple gesto sentí que ambos comprendíamos que, aunque el momento compartido nos había cambiado, también nos había brindado una certeza: no estábamos solos. «Gracias», murmuré, casi sin darme cuenta de que lo decía en voz alta, pero sintiendo que esas palabras eran insuficientes para expresar todo lo que él me había hecho sentir. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, sosteniendo mi mano entre las suyas. Esto es solo el comienzo». Asentí, sabiendo que sus palabras eran ciertas. No sabía qué nos depararía el futuro, ni cómo continuaríamos desde aquí, pero algo en su mirada me daba la certeza de que, pase lo que pase, no perderíamos lo que habíamos encontrado. En su abrazo, en la paz que compartimos aquella noche, supe que habíamos cruzado un límite, uno que nos unía de una manera que iba más allá de las palabras. Nos quedamos así, en silencio, observando el amanecer y dejando que el nuevo día nos trajera la promesa de algo más. El mundo había cambiado para nosotros, y aunque no sabíamos lo que el futuro traería, en ese instante solo importaba que estábamos juntos.